El aula prohibida del fondo del pasillo. En la preparatoria Benito Juárez, una construcción antigua con pasillos laberínticos, existía un rumor persistente sobre el aula 3B, ubicada al final del pasillo del tercer piso. Siempre estaba cerrada con llave, las ventanas con los cristales rotos y el polvo cubría cada superficie visible. La leyenda decía que, hacía décadas, un estudiante brillante pero mentalmente perturbado se había suicidado allí, dejando un rastro de escritos indescifrables en las paredes antes de desaparecer por completo. Su cuerpo nunca fue encontrado. Se rumoreaba que si pasabas por el aula en la noche, especialmente después de las 10 de la noche, podías escuchar susurros, el rasgueo de una pluma contra el papel, e incluso una risa hueca que se desvanecía en la oscuridad. Un grupo de amigos, un tanto escépticos pero curiosos, decidió investigar. Armados con linternas y sus teléfonos, se infiltraron en la escuela una noche de tormenta. El ambiente era pesado, el viento aullaba por las ventanas rotas, y cada crujido del edificio los ponía al límite. Al llegar al aula 3B, el aire se volvió gélido. Uno de ellos, el más audaz, forzó la cerradura. Lo que encontraron dentro superó sus expectativas. El aula estaba exactamente como se describía, con pupitres volcados y una gruesa capa de polvo. Pero lo que los dejó helados fueron las paredes llenas de símbolos extraños y garabatos ilegibles que no habían sido vistos antes. Mientras uno de ellos filmaba con su celular, la linterna de otro parpadeó y se apagó. En la oscuridad, escucharon claramente un susurro justo detrás de ellos, un nombre que ninguno reconocía. Un sonido como de algo pesado arrastrándose en el suelo los hizo gritar y salir corriendo, sin mirar atrás. Nunca más volvieron a hablar en detalle de lo que vieron, pero el video que lograron grabar, aunque borroso y con mucho ruido, mostraba por un instante una silueta oscura en una esquina del aula. Algunos dicen que era solo una sombra. Otros, que era lo que quedó de aquel estudiante. El balón olvidado del gimnasio subterráneo. La preparatoria Miguel Hidalgo tenía una particularidad, un gimnasio subterráneo que pocas veces se usaba, reservado solo para los equipos de élite por su antigüedad y la falta de ventilación. Se decía que en los años 70, durante un partido importante, un joven promesa del baloncesto, conocido por su dedicación y su viejo balón de cuero, sufrió un ataque cardíaco fatal en plena cancha. Su balón, con sus iniciales grabadas, desapareció después del incidente. La leyenda cuenta que si te quedabas solo en el gimnasio después del anochecer, podías escuchar el rebote fantasmal de un balón de baloncesto y, ocasionalmente, el roce de zapatillas deportivas sobre la duela. Un estudiante nuevo, Carlos, se quedó una tarde entrenando solo, determinado a mejorar su tiro. Era un poco escéptico de las historias, pero la atmósfera del gimnasio subterráneo era innegablemente opresiva. Cuando el sol comenzó a ponerse y las luces del gimnasio parpadearon, Carlos escuchó un leve tum-tum, como si alguien estuviera rebotando un balón en el extremo opuesto de la cancha. Dejó de lanzar y se quedó en silencio. El sonido continuó, acercándose lentamente. Sintió un escalofrío. Encendió la linterna de su celular y apuntó hacia el sonido. No había nadie. El sonido se detuvo un momento, y luego, con un ruido seco, un viejo balón de baloncesto apareció rodando desde la oscuridad, deteniéndose justo a sus pies. Tenía iniciales grabadas, J. Carlos palideció. Recogió el balón, sintiendo un frío inusual. Lo arrojó contra el aro, y el balón rebotó y se fue hacia una esquina oscura. Justo cuando iba a recogerlo, las luces del gimnasio se apagaron por completo. En la oscuridad total, escuchó un eco de risa de niño que se desvanecía. Carlos dejó el balón y salió disparado del gimnasio, no sin antes escuchar el rebote inconfundible de un balón en el fondo. El balón J nunca fue encontrado. La biblioteca secreta del campanario. El viejo instituto José Vasconcelos era famoso por su campanario centenario, al que nadie tenía acceso. Se decía que, además de las campanas, albergaba una pequeña biblioteca secreta, un lugar donde los antiguos directores guardaban libros prohibidos o de conocimiento olvidado. La leyenda más oscura, sin embargo, hablaba de una joven bibliotecaria que, obsesionada con un tomo antiguo sobre rituales oscuros, se había quitado la vida en ese lugar. Desde entonces, por las noches, los estudiantes y conserjes reportaban escuchar el murmullo de páginas al pasar, y en ocasiones, el golpeteo incesante de una máquina de escribir proveniente del campanario. Un grupo de estudiantes de historia, fascinados por la leyenda, se propuso encontrar esa biblioteca. Después de investigar planos antiguos y hablar con exempleados, descubrieron una entrada oculta a través de un armario en el ático. Una noche, con gran emoción, lograron abrirse paso. El campanario era más grande de lo que imaginaban, y sí, encontraron una pequeña sala llena de estanterías polvorientas. Los libros, viejos y mohosos, emanaban un olor a humedad y papel viejo.
Uno de los estudiantes tocó una de las máquinas de escribir antiguas que había sobre una mesa y, justo en ese instante, el sonido de las campanas sonó con una fuerza ensordecedora, a pesar de que nadie las había tocado. Luego, un frío helado los envolvió y escucharon un susurro colectivo que parecía venir de los libros mismos, una voz que decía, no debieron entrar. Cuando intentaron salir, la puerta por la que habían entrado se cerró de golpe y la manija giró con fuerza, como si alguien la sujetara por fuera. Atrapados, en la oscuridad, las páginas de varios libros comenzaron a pasar solas. Entre el pánico y el frío, uno de ellos logró forzar la puerta nuevamente. Salieron corriendo, dejando atrás el misterio de la biblioteca secreta, la cual nunca más intentaron visitar. El retrato del director en el comedor antiguo. La Universidad Autónoma de México, con su icónico campus central, tenía un comedor estudiantil con una sección antigua que rara vez se usaba, destinada a eventos especiales. En una de sus paredes, colgaba un retrato al óleo de un antiguo director, conocido por su rigidez y su mirada penetrante. La leyenda urbana decía que si te quedabas solo en esa sección del comedor después de que todos se fueran y mirabas fijamente los ojos del retrato, su expresión cambiaba sutilmente, y a veces, incluso, su mirada parecía seguirte. Los más atrevidos juraban que se podían escuchar ruidos de platos rompiéndose o sillas arrastrándose, como si el viejo director estuviera supervisando desde el más allá. Un estudiante de artes plásticas, Sofía, decidió pasar la noche allí para dibujar el retrato, buscando inspiración en su estilo gótico. Escéptica de las historias, se instaló con su caballete cuando el comedor quedó vacío. Las horas pasaron en silencio, solo roto por el roce de su lápiz. A medida que la noche avanzaba, Sofía notó algo extraño en los ojos del retrato. Eran los mismos ojos que había estado dibujando durante horas, pero ahora parecían tener una profundidad inquietante, una chispa que antes no estaba allí. Se levantó y se acercó. La expresión del director, que al principio era seria, ahora parecía esbozar una ligera y macabra sonrisa. Sofía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. De repente, escuchó el sonido de una silla arrastrándose a lo lejos en la sección vacía del comedor. Volteó rápidamente. No había nada. Cuando regresó la mirada al retrato, la sonrisa había desaparecido, pero sus ojos parecían clavados en ella, con una intensidad que la hizo retroceder. En ese momento, una ráfaga de viento helado entró por una ventana cerrada, moviendo las cortinas con violencia. Sofía, con el corazón latiéndole a mil, recogió sus cosas a toda prisa y salió corriendo, jurándose no volver a mirar ese retrato. La clase de danza del anexo abandonado. En una escuela de artes, el anexo más antiguo, dedicado a las clases de danza, había sido abandonado hace años debido a problemas estructurales. El piso de madera se había podrido en muchos lugares, y el polvo y las telarañas lo cubrían todo. La historia más difundida era la de una talentosa estudiante de ballet que, en un ensayo nocturno para una audición crucial, se había caído y había fallecido debido a las heridas, supuestamente debido a un fallo en el suelo. Se decía que si visitabas el anexo por la noche, podías escuchar los tenues pasos de baile y el suave sonido de la música clásica, como si la joven bailarina siguiera practicando. Un grupo de estudiantes de danza, atraídos por la curiosidad y el macabro encanto del lugar, decidieron pasar una noche en el anexo, con la idea de grabar cualquier cosa extraña que sucediera. Se abrieron paso con dificultad entre el mobiliario viejo y las cortinas rotas. El anexo estaba oscuro y frío, el aire era espeso. Armaron sus equipos de grabación. Después de una hora de silencio, comenzaron a escuchar, muy tenue al principio, el sonido de una vieja melodía de ballet, una pieza melancólica. Luego, pasos suaves y rítmicos comenzaron a resonar en el piso de madera, como si alguien estuviera bailando. El grupo se miró, pálido. Uno de ellos encendió una linterna y la movió por el salón, pero no había nadie. Sin embargo, los pasos parecían moverse con el haz de luz, como si una bailarina invisible estuviera ejecutando una coreografía. El sonido de la música se hizo más fuerte, casi envolviéndolos. De repente, un fuerte crujido en el suelo hizo que todos saltaran. Un trozo de la duela se había desprendido, revelando un oscuro agujero. En ese instante, la música se detuvo abruptamente, y un gemido lúgubre resonó por el salón. Los estudiantes, aterrados, desarmaron su equipo y huyeron del anexo, tropezando en la oscuridad. Nunca más intentaron contactar a la bailarina fantasma. Al día siguiente, la escuela demolió el anexo sin dar explicaciones.